¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí nuevamente, Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, en Callejón Bracetti, aquí en Caracas, Venezuela, para todos los que quieran escuchar esta palabra. Bueno, esta predicación lleva por título El Abismo y va arraigada en el libro de los Salmos 42:7. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así: un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Todas ondas y tus olas han pasado sobre mí. Amén. No, solamente ese versículo. Amén. Dice la palabra que un abismo llama a otro abismo a la luz de sus cascadas. Las cascadas, aquí hablan de algo completamente de algo espiritual. Dice, solamente el llamado de un abismo puede lograr que otro abismo responda. Lo superficial no puede descender a los abismos ni penetrar jamás a las partes más hondas, ya que lo profundo solo responde a lo profundo. Hay personas que tienen profundidades de maldad dentro de su vida, y también hay otra persona que tiene mucha ansiedad, pero en lo más profundo de su vida, ansiedades de diferentes formas. Hay ansiedades adentro de la persona. Esos son abismos. Cuando un abismo llama a otro, hay personas que pueden estar aquí. Una persona puede estar en este momento acostada en esta casa y otra persona puede estar en la otra casa siguiente. Y si esa persona está andando tan angustiada, esa persona emana una energía de lo espiritual, porque eso es las ondas de sus cascadas. Eso es las ondas de su cascada. Y si hay una persona en el medio de entre esas dos personas, puede sentir compugimiento, puede sentir como algo feo adentro de su pecho, porque hay dos personas que están a derecha y izquierda que se sienten mal, y la persona que está en el centro queda sintiendo eso malo, pero de manera espiritual, de manera sugestiva por lo malo que se está hablando o por lo malo que se está sintiendo de esa persona. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. La voz de la cascada viene siendo eso espiritual, que llama a otro a otra. De hecho, hay gente que llaman una a otra: ay, amiga, ¿no viste tanto lo que costaba esta aroma esta mañana, lo que costaba lo otro? Y la otra le va a responder: ay, sí, qué terror. Entonces, ahí se empiezan a hablar de un abismo, se empieza a hablar del otro. Se empieza a hablar del otro cuando se están comunicando, ya sea de manera verbal, de manera audible, de manera que se empiezan a dialogar unos contra otros. Amén. Solo lo profundo procede lo más íntimo. Lo profundo procede de lo más íntimo de la persona, que puede lograr que una respuesta íntima. Una respuesta íntima se puede lograr de una respuesta íntima de la otra persona que está hablando de lo más profundo dentro de su ser. Ya sea que esté hablando lo bueno o esté hablando lo malo, siempre va a responder algo, va a responder. Algo va a responder de lo malo, de la profundidad de esas cascadas. Cuando escuchamos un mensaje, por ejemplo, cuando usted escucha un mensaje bíblico, o ya sea que escuche un mensaje de una persona que le está hablando algo para darle vida o darle fuerza de ánimo, si esa persona lo está hablando de lo más profundo: mira, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, estaba haciendo aquí, negocié una cuestión aquí, y después invertí en otra parte, y después invertí en la otra, y después de esta invertí en otra, y después invertí en varias partes, y esa parte me dieron dinero, y ahora me siento más recuperado de esas cosas. Esa persona le está dando ánimo a usted para que usted haga negocio de diferentes formas. Pero si esa persona le está diciendo, o otra persona viene y le dice: mira, que esta persona me dijo esto, esta persona me dijo lo otro, usted se va a sentir desalentado. Si hablaron mal de usted, si hablaron feo de usted, se va a sentir desalentado. O sea, según de lo que le estén hablando, usted se va a sentir alentado o se va a sentir desalentado de lo que esté. Si en esa persona de lo más profundo saca algo bueno del tesoro de su corazón, si saca algo bueno, usted se va a sentir reconfortado. Si saca algo malo, usted se va a sentir mal. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Es importante saber todo esto, porque los abismos tienen esa clase de conocimiento, y cuando son también abismos en forma familiar. Dice en el libro de Marcos 4, el capítulo 4, 5 y 6, dice: otra parte cayó, cuando habla de la parábola del sembrador. Cuando el sembrador, dice la Biblia, que el sembrador va a sembrar, y fue y lanzó la semilla. Cuando la semilla se es lanzada en buenos terrenos, la semilla va a germinar y va a dar bastante fruto. Pero cuando la semilla cae en malos terrenos, la semilla no germina. Solamente le sale un poquitico de raíz de momento, pero cuando pega el sol, mira lo que pasa. Dice la palabra de Dios: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. ¿Por qué se brota pronto? Porque la ansiedad y la velocidad. Hay gente que llega con mucha ansiedad a la palabra, a la casa de Dios. Y cuando llegan a la casa de Dios con mucha ansiedad, pero llegan con esa ansiedad, pero sin fundamento, sale raíz, pero no se profundiza adentro de la tierra de lo espiritual.
Dice, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La raíz es el conocimiento que usted busca en la palabra de Dios. La Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es necesario que una persona ore, pero que también lea, que busque conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que tú necesitas, todo lo que nosotros busquemos, todo será añadido por parte de la palabra de Dios. Cuando obedezco su mandato, cuando busco en su palabra, cuando busco en oración y cuando proclamo la palabra de Dios y doy la palabra de Dios, yo tendré bendición. Si quiero ir saliendo de cualquier abismo, no importa cómo se llame, no importa la enfermedad que sea o cómo se llame, usted sale del abismo. Usted sale del abismo porque si está creyéndole a Dios primero, si le está creyendo a la palabra de Dios, si usted está orando y está buscando la palabra de Dios primero, Dios le da libertad, Dios le da vida eterna. Dios va a estar presente en su vida, en la de su familia y en la de sus hijos. Dios va a estar presente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bríndale un aplauso al Señor. Si le damos el primer lugar a Dios, las cosas cambian. No importa el abismo donde estemos metidos, Dios nos va a sacar de ese abismo. ¿Damos gloria a Dios? Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, pero ahora en el 16:17. 14, 16, 17. Dice, mas estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Esos son sembrados en pedregales. Pero miren 17, dice, pero no teniendo raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Tropezar. Nosotros podemos tropezar en la palabra de Dios cuando no leemos. Cuando no buscamos de la palabra de Dios, el entendimiento no va a ser profundo. Si nosotros día a día buscamos en la palabra, si oímos emisoras que nos edifiquen en la palabra de Dios, podemos tener un entendimiento muy importante. Vamos a contarle un testimonio de una hermana. Esa hermana vivía por la zona más o menos de Petare. Y esa hermana, por ejemplo, era una hermana que asistía a una iglesia. Y esa hermana asistía a una iglesia y era la evangelista de esa iglesia. Y era una hermana chispa, que para todos lados, ¿cuánto damos gloria a Dios? Y pila para acá y pila para allá. Y esa hermana era terrible en las cosas de Dios, pero una persona terrible. Se llega un hermano y le dice, oye hermana, mire, ¿sabe que soñé con usted? Y el hermano le dice, ¿qué soñaste? Soñé que me estaba casando con usted. Y de repente, ay hermano, ¿cómo es eso? Entonces resulta que ellos se gustaron, se empataron y se empataron. Pero resulta que el pastor de la iglesia le estaba diciendo, hermana, ¿pero qué le pasó? Si Dios se lo había mostrado, ¿por qué no esperó? Se atoraron todos entre ellos mismos y resulta que se fueron a vivir juntos. Cuando se fueron a vivir juntos, pasa el tiempo, la hermana dejó de evangelizar, dejó de proclamar la grandeza de Dios. Cuando cada ratito la estaban buscando en todas las iglesias para que viniera a predicar porque era una hermana fogosa, la hermana se apagó, pero resulta que seguía asistiendo, pero se apagó. De un tiempo dejó de asistir a la iglesia. Resulta que la hermana sale embarazada, tuvo una niña, después tuvo un niño. Ok, los muchachos crecieron, pasaron 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, pasaron hasta 13 y 14 años. Entonces la hermana había dejado de asistir a la iglesia, había dejado de buscar de la obra de Dios, porque se dejó llevar por lo que era primero la visión, porque si la visión ya estaba dada, lo que era, había que estar esperar en el nombre del Señor, esperar en Dios para que Dios diera la bendición. Miren lo que pasa. La hermana ya ha dejado de asistir a la iglesia. Un día va el hombre y se va con los hijos para algo así como para los Andes, y se fueron de viaje. Y cuando se fueron de viaje, el autobús borquea, el autobús se estrella, el autobús da un poco de vuelta y se mataron un poco de gente, y entre ellos se mató el marido y se mataron los 2 hijos. Y el pastor le había dicho, lo que comienza mal, termina mal, porque si Dios te lo había mostrado y no esperaste, ya no es bendición, es maldición. Y la hermana quedó soltera, porque no se había llegado a casar con el varón, no se llegó a casar, porque no debemos dejarnos de llevar primero por la visión. Si Dios te da la visión, agarra la visión y consérvala en tu corazón de una manera adecuada delante de la presencia de Dios. Resulta que esa hermana no lo hizo así, fue sacada de la iglesia. Ella misma salió de la iglesia porque no pudo asistir más, o sea, asistía pero no podía participar más en las cosas de la iglesia.
Y resulta que al tiempo Dios le dio esa reprensión. Así de igual manera como Dios se la dio a David. David hizo algo mal. David había hecho algo mal cuando agarró a Jezabel, que no era su pareja, sino que era la mujer de otro, del Eteo. Amén. Y cuando él agarró a esa mujer que era el Eteo, que no era de él, no le tocaba, él podía tener la mujer que quisiera. Pero a causa de que no pudo tener la mujer que quisiera, sino que él agarró la que quiso y no la que Dios le había mandado, tuvo reprensión. Esa mujer tuvo un hijo y ese hijo murió. Y nada más feo que a un rey se le muera el primogénito. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Como esa historia van a haber muchas más. Pero debemos tener cuidado con qué abismo vamos a caer. Hay cosas que son bendición y Dios las muestra como bendición. Pero cuando nosotros la tratamos como algo que no es bendición, la ponemos y volvemos a hacer una bendición, un abismo. Y eso puede pasar. Las bendiciones se pueden volver abismo. Porque si Dios me dice que esa es mi pareja, yo me espero. Yo me espero en el Señor. Y me espero en el Señor y empiezo a caminar con ella. Voy para las iglesias, voy por todos lados, empezamos a evangelizar, empezamos a predicar, empezamos a acomodar los papeles para que se haga el casamiento y después todo estando en orden. Ya después que está todo en orden, ya sabemos que primero fue la visión, después la obediencia y después la bendición. Damos gloria a Dios. Díganle un aplauso al Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Santo. En el libro de los Salmos, 18:4, me dice así la palabra. Hay abismos que son de herencia, debemos desechar los abismos de herencia también. Dice la palabra de Dios en el Salmo 18:4, los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de la iniquidad me atemorizaron. ¿Cuándo a uno lo atemoriza el pecado? El pecado te puede atemorizar y de hecho hay personas que son esclavos del pecado por causa de no declarar la iniquidad. La iniquidad es la que recarga el pecado. Y alguien preguntará, ok, pero si yo confesé mi pecado, ¿qué es la iniquidad? Cuando yo le digo, Señor, perdóname porque hice algo con fulana de tal. Cuando yo digo eso, estoy declarando el pecado. Pero cuando yo no digo por qué lo hice, estoy escondiendo mi iniquidad. Y la iniquidad es la que lleva a que uno vuelva, se presenta otra vez de nuevo a la mujer. Oye, no sé, no puedo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque estoy esclavo del pecado. Estoy esclavo del pecado porque dice la Biblia, te declaré mi pecado, pero no escondí mi iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Porque me siento solo, porque me siento que quiero acariciar a una persona, me quiero sentir querido, me quiero sentir amado. Eso es lo que hace que sea inicuo. Amén. Cuando algo es inicuo y se le presenta a la persona y se le presenta la oportunidad de llegar a sentir algo que se parece, pero no es amor, amén, es lo que hace que el pecado sea repetitivo a cada momento a causa de que no declaramos la iniquidad a Dios. Debemos declarar nuestro pecado, pero también debemos declarar la iniquidad, para que la iniquidad no venga siendo muertes en nosotros, ni sea torrentes de muertes en nuestra vida. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Libro de los Salmos 116:3. Mira lo que dice. Dice algo semejante. Salmo 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Cuando uno consigue angustia y tristeza es porque cuando no declara la iniquidad se hace el pecado y después que el pecado se hace usted va a conseguir angustia, tristeza y va a conseguir eso porque eso es lo que trae el pecado. Cuando usted no declara la iniquidad, eso es lo que va a conseguir siempre. Va a sentir en las noches, va a sentir lazo de muerte, va a sentir fríos horribles dentro de su cuerpo, va a sentir que algo se le monta. Hay diferentes formas de cómo decirla, si lo desglosara no fuera muy largo, pero se sienten cosas feas. Usted siente que alguien lo toca en la noche, usted siente que alguien lo agarra, que lo asfixia, usted siente que tiene una parálisis del sueño. Puede venir de muchas maneras, porque escrito está en el 116:3, los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol, o sea, los terrores del infierno, vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré, porque eso es lo que se consigue. Debemos de salir del abismo. ¿Cómo salimos del abismo? Buscando al Señor. Mira lo que dice también en el libro de los Salmos 23:4. ¿Cómo puedo yo salir de los terrores? Cuando confío, cuando mi confianza empiezo a ponerla en Dios, en el nombre de Cristo Jesús,
Si yo me siento en un abismo y no encuentro me siento en un abismo porque cada ratico peco y no sé por qué estoy pecando, peco a cada rato porque no he declarado mi iniquidad. Si mi iniquidad la declaro a Dios, cuando declaro la iniquidad a Dios, el pecado no se va a enseñorear sobre mí, no se va a enseñorear el pecado. Pero ¿qué dice en el libro de los Salmos 23:4? Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sabemos la palabra de Dios, que la vara cuando me desvío, me dan un trancazo con la vara, para que vuelva otra vez al camino. Y si me caigo en un hueco, el callado se mete adentro de ese hueco, me mete en el callado alrededor del cuello, que el callado es un palo que tiene un símbolo como de interrogación. Es igualito, es igualito. Entonces cuando metían a la oveja, le metían la cabeza, la jalaban. El callado fundirán aliento, porque si me siento en un abismo, ahí, aunque no dice abismo, pero cuando yo caigo en los huecos, el callado me infunde aliento, porque la palabra se extiende en forma de callado y me saca de los abismos. Tengo fuerza de parte de Dios cuando declaro mi iniquidad. Cuando declaro mi iniquidad, el pecado no se enseñorea sobre mí. No me mete en el abismo del enemigo. ¿Damos gloria a Dios? Es importante todo esto lo que estamos hablando. Mira lo que dice también en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, ahí al lado de los Salmos. Proverbios 28:13. Es importante saber que salimos de los abismos cuando declaramos la iniquidad. Si la iniquidad no la declaramos, pero declaramos solo el pecado, pero no la iniquidad, siempre cada ratico va a vivir repitiendo el mismo pecado. Si es de droga, lo va a vivir repitiendo. Si es de sexo, lo va a vivir repitiendo. Si es de comida, cada ratico lo va a ir. Si tiene, por ejemplo, cada ratico que come y está gordísimo, cada ratico va a ir cayendo eso, porque no está hablando de lo que lo oprime. Y cuando usted habla de lo que lo oprime, eso es la iniquidad. Damos gloria a Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando no encubrimos el pecado, porque aquí la palabra de Dios dice: el que encubre pecados no prosperará. El pecado lo que lo recarga es la iniquidad. Si nosotros declaramos la iniquidad que hay adentro de nosotros, que por qué hicimos el pecado, por qué hicimos algo pecaminoso, cuando declaramos que por qué, si nos sentimos tristes, nos sentimos decaídos, por eso fue que lo hicimos. Cuando declaramos eso, el pecado no se enseñorea sobre nosotros. El 28:13, el que encubre pecado, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Damos gloria a Dios. Ok, conociendo el abismo. Cuando conocemos el abismo, nos estamos conociendo nosotros mismos. ¿Qué hay adentro de nosotros? ¿Qué hay adentro de nosotros, dentro de sí, que no conocemos? Libro de Corintios, según Primera de Corintios 2:9-10 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El 10 dice: pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y qué tremendo esto, el Espíritu todo lo escudriña. Dice, aún lo profundo de Dios escudriña. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Escudriña. Cuando nosotros le decimos: Señor Jesucristo, escudriña mi alma, escudriña mi espíritu, coloco delante de tu presencia mi deseo, coloco mis pensamientos, coloco mis intenciones, mi conciencia presente, pasado y futuro. Cuando le ponemos todo delante de la presencia de Dios y diciendo al Señor: no te encubro nada, Padre Santo, Padre Eterno, no te encubro nada. Porque cuando encubrimos cualquier tipo de pecado, no hay una prosperidad para mi vida. Me siento en un abismo. El abismo hace que nosotros nos estemos mal de muchas maneras. Dice la Biblia en el libro de Job 34-32. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que nos está haciendo mal, debemos de preguntárselo a Dios. Y cuando se lo preguntamos a Dios, como dijo Job: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Cuando le decimos a Dios: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más, es importante declararle eso a Dios. Porque cuando le declaro eso a Dios,
Si hay una enfermedad que todo el tiempo ha estado ahí, y esa enfermedad no se quita, y si yo le digo a Dios, muéstrame cómo es ese espíritu, cómo se llama, muéstramelo, y cuando Dios te lo muestra y tú lo reprendes con nombre y todo, el espíritu no va a aguantar, no va a soportar, se va a ir. Pero hay que decirle a Dios, muéstrame qué es lo que está estorbando. Si tengo, por ejemplo, algo estorbando la finanza, yo debo de decirle a Dios, muéstrame qué es lo que hay, muéstrame qué hay ahí, Señor, muéstrame. Porque si Dios te muestra y resulta que de repente alrededor de tu casa hay una tremenda culebra, ¿me entiendes? Una tremenda culebra que está rodeando, eso es maldición. Pero si Dios te muestra la culebra, ya tú sabes que vas a reprender. Reprendo espíritu de culebra en el nombre de Jesús. Amén. Por eso la Biblia dice en el libro de Corintios, antes bien, como está escrito, cosa que aquí que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Amén. Eso quiere decir que Dios te muestra cosas espirituales, pero tú debes de pedírselas. Tú debes de pedírselas. Hay gente que no va a salir del abismo hasta que le diga a Dios, muéstrame qué es lo que me está estorbando, qué es lo que me está deteniendo, qué es lo que no me deja subir, qué es lo que no me deja escalar. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Damos gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Santo, santo, santo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Es importante, por ejemplo, decirle a Dios que nos muestre las cosas que están corriendo, que nos muestre que las cosas que están estorbando en nuestras vidas. Estamos en el punto 3 del abismo, amén. Damos gloria a Dios. Ok, el abismo, encerrado y cauterizado. Cuando estamos encerrados y cauterizados en los abismos, mira lo que pasa. En el libro de Efesios 4:8, bien, me dice la palabra de Dios. Sí, Efesios 4:8 al 10. Dice la palabra de Dios. Cuando estamos cauterizados en nuestras vidas, cuando tenemos nuestra conciencia cauterizada, porque eso es tremendo, cuando la conciencia del ser cristiano ha sido cauterizada, mira, uno le explica a la persona cosas y la persona no entiende porque el enemigo ha agarrado la conciencia y la ha cauterizado. Pero mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:8-10. Habla y dice así: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es importante que Dios agarró lo que cauterizaba a la persona y Dios lo tomó y lo agarró en sus manos. Y no solamente le bastó Dios con eso, dice que subió por encima de todos los cielos. ¿Por qué Dios subió encima de todos los cielos? Para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay espíritus que están en las regiones celestes, que sea que tenga arriba o que tenga abajo, dice la Biblia que Dios llenó todo. O sea, ningún espíritu de eso puede tener potestad sobre ningún cristiano. Si usted sabe que la palabra de Dios dice que Dios lo llenó todos los cielos con su poder, usted sabe que ningún enemigo tiene potestad. Nada espiritual tiene potestad, porque los espíritus que están en las regiones celestes, los cuales siempre están encima de nosotros para siempre asediar nuestras almas, nuestras vidas, dice la Biblia que Él llenó todos los cielos. Y si Él llenó todos los cielos, ningún espíritu de eso tiene potestad. No tiene más potestad de Dios. ¿Cómo puede un espíritu tener más potestad en nuestras vidas cuando desconocemos en la materia que está? ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de algo sexual, pero ese espíritu sabe todo eso, pero yo no he buscado conocimiento para saber cómo el enemigo me acecha en esa parte, el enemigo siempre me va a tener asediado. Pero cuando yo busco por qué, cómo entra, cómo se mete, cómo se va, cómo se corre para allá, cuando yo estoy así, estoy más alerta. Estoy más alerta en las cosas de Dios. Damos gloria a Dios. Así que Él fue el que subió a lo alto y llevó al que se llevaba cautivo. Dios se lo llevó. Dice que llevó a la cautividad. Damos gloria a Dios. Bueno, punto número 4. El abismo. Herencia enjaulada. Cuando las herencias son enjauladas, mira lo que pasa. Y hay una palabra bíblica aquí, donde me dice en el libro de Jeremías 5:26 al 27, ahí me habla de la jaula. Y es importante saber eso. Porque cuando la palabra de Dios me habla de la jaula, quiere decir que hay algo donde el enemigo abre y mete al cristiano o a la persona que se deje meter. Una persona que se deje meter en la jaula le va a pasar muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de Jeremías 5:26 y 27, dice así: porque fueron hallados en mi pueblo
Aquí se habla de la iglesia. Fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar a hombre. Aquí se refiere cazar a almas. ¿Me entiendes? Ya sea o hombre o mujer, se refiere que estaba cazando almas. Dice en el 27, como jaula llena de pájaros, así están llenas sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Grandes y ricos. Ustedes pueden darse cuenta de muchas personas que se hacen grandes y ricos, ya sean por tipos de conocimiento que tienen, ya sean por tipo de conocimiento que tienen, dicen que se hacen grandes y ricos. Gente que engatusan a otras personas, ya sean mujeres o ya sean hombres, para después tenerlos en sí, poseerlos y meterlos en jaula. ¿A qué se refiere jaula? Que se meten en tipo de situaciones que después la persona no se puede salir. Amén. La persona no se puede salir porque cuando se meten en jaula quiere decir que esa persona te agarró, te poseyó y te puso en una situación que cuando la gente te ven, mira, esta persona cayó. ¿Me entiendes? Y cuando alguien le dice, mira, esta persona cayó, está enjaulado. Amén. Cuando una persona cae, ha sido enjaulado. ¿Me entiendes? Ya sea, como dice la palabra en el 26, porque fueron hallados en mi pueblo hombres impíos acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres, que es igual, hombres o mujeres, ya sea que el hombre esté cazando a mujer o mujer esté cazando a hombre dentro de la iglesia. Y de eso hay que tener mucho cuidado, que no hayan personas que estén enjaulando a otras, que quieran enjaular el ministerio de alguna persona. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando hay ansiedad en una persona así, que está, por ejemplo, hay varias características que se le van a poder ver a una persona que está enjaulada. Cuando una persona está enjaulada, cuando usted, por ejemplo, va a un zoológico y, por ejemplo, usted va, por ejemplo, a donde vive a un animal y ese animal está enjaulado, fíjese bien, si ese animal está enjaulado, mira lo que pasa. Si tiene años enjaulado ese animal y ese animal ha conocido la libertad, cuando ese animal tú le vas a meter la mano, ¿será que el animal te quiere acariciar o te lanza un zarpazo? Te lanza un zarpazo porque te ve que tú estás libre y él está encerrado, ¿me entiendes? Y la característica de una persona que está enjaulada se comporta de esa manera. Siempre está como que ¿me entiendes? Porque el enjaulado se comporta así. El enjaulado, las características de un enjaulado, por ejemplo, alguien que tenga una jaula le va a dar sed. Y si hay muchas jaulas y hay una persona que enjauló diabólicamente, de una manera espiritual, quiere decir que esa gente van a pasar sed, van a pasar hambre, van a pasar todo tipo de cantidad de cosas. Vamos a hablar de esa cantidad de cosas. Mira, van a pasar ansiedad, van a pasar inquietud, intranquilidad, incomodidad, agitación. Cuando de repente a alguien le estén pegando, que estén en una jaula, le estén pegando a alguien, ellos se van a agitar. Porque eso son cosas que pasan en el mundo espiritual. ¿Ok? Agitación, congoja, zozobra, angustia, tribulación, dolor, inseguridad, hostilidad, agresividad. Todo eso pasa por el que está enjaulado. ¿Damos gloria a Dios? ¿Me entiendes? Entonces, cuando una persona está enjaulada, tiene esa característica. Óigase bien: ansiedad, inquietud, intranquilidad, incomodidad, agitación, congoja, zozobra, angustia, tribulación, inseguridad, hostilidad, agresividad. Son cualidades que se le ven a una persona que ha sido enjaulada. ¿Ok? ¿Damos gloria a Dios? Ya estamos terminando. Dice en el libro de Amos. Eso no es recomendable que lo busquen porque siempre es difícil conseguir ese librito. El libro de Amos 7.4, pero si lo veo sigue bien, amén. 7.4 dice así en el libro de Amos. Ok, no, primero, libro de Amos. Jehová el Señor me mostró, así he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumir un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. La palabra tierra aquí es igual manera que herencia. Es igual que herencia. Otra vez, Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra.
Aquí la palabra tierra es igual a herencia. Cuando nosotros en nuestras herencias siempre nos venimos comparando, me parezco a mi mamá, me parezco a mi papá, me parezco a mi tío, me parezco a un familiar. Cuando siempre tenemos esa zozobra en nuestra vida, siempre tenemos esa sugestión, y nos estamos sugestionando siempre, va a pasar lo siguiente: la herencia que viene de los cielos no te cae, sino que te cae solamente la herencia que tú estás diciendo, que es tu papá, tu mamá y tu familia. Amén. Entonces, por eso que, por ejemplo, dice tierra, pero la palabra tierra aquí se traduce también en herencia. Amén. Quiere decir que fuego consumió y gran abismo y consumió una gran parte de la tierra. La palabra tierra también se traduce aquí en herencia. Dios quema la herencia. ¿Cómo quema la herencia Dios? Desde el momento que yo empiezo a decir, mi herencia viene de los cielos, mi herencia viene de los altos, mi herencia viene del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Santo, santo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ok, dice en el libro de los Salmos 32:5. Dice, porque el pecado se repite. ¿Por qué el pecado se repite? Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Este es otro versículo y mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonarás la maldad de mi pecado. Damos gloria a Dios. Dios perdona la maldad del pecado cuando nosotros, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado, Dios hace que se vaya de mis oídos, de mi gusto, de mi olfato, de mi oído, de mi tacto. Se hace que se vaya de mis 5 sentidos cuando declaro la iniquidad. ¿Damos gloria a Dios? Siempre debemos tener en cuenta todo eso, que la iniquidad siempre se va. Ya no estamos en el abismo cuando estamos aquí buscando de la presencia de Dios. Ahora, libro de Romanos. Cuando nosotros salimos del abismo, nosotros cuando estamos agarrados de las manos de Dios, dice en el libro de Romanos 8:37. Esto es lo que se llama enseñanza. Cuando se parte así, es enseñanza. Damos gloria a Dios. Dice Romanos 8:37 al 39. Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice en 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre nada nos podrá separar. Si nos agarramos bien de las manos de Dios, es muy fácil agarrarse de las manos de Dios cuando confieso mi iniquidad. No hay nada que el enemigo se arraigue. No hay nada. Pecados ocultos. Debo de declararle al Señor. Y aún cuando se lo declaro, debo de decirle al Señor, ¿por qué lo hice? Porque eso sería la iniquidad. Y cuando no hay base donde el enemigo se pueda agarrar porque todas las puertas fueron cerradas, es decir, cuando declaré el pecado, declaré mi iniquidad, cerré la puerta. El enemigo no entra ni tampoco ni sale nada. No puede entrar el enemigo porque quedó afuera, porque declaré mi iniquidad y declaré mi pecado y ahora tengo más libertad. Como lo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque somos más que vencedores, pero debemos declarar primero, debemos declarar la iniquidad, debemos de hablar todo lo que necesitamos adentro de nosotros, porque así que Dios nos comprende, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo oculto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar porque no hay nada de cómo el enemigo pueda entrar porque la puerta ha sido cerrada para el enemigo, pero la puerta ha sido solamente abierta para el Cristo de la gloria. Damos gloria a Dios. Es importante, mira, es importante, por ejemplo, como me dice aquí la palabra en el libro de Habacuc, en el libro de Habacuc 3:4, dice la palabra de Dios: Él es resplandor, fue como la luz, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. También me dice en el libro de Ezequiel 8:2, y miré y aquí una figura que parecía de hombre,
desde sus lomos para abajo fuego, desde sus lomos para arriba resplandor, aspecto de bronce refulgente. Es importante que el que se le apareció a Habacuc y el que se le apareció a Ezequiel, ambos eran luz y resplandor. Cuando hay luz y resplandor, no hay abismo donde te puedas sentir con oscuridad, no hay abismo donde te pueda agarrar el enemigo. Si no hay iniquidad en nuestras vidas, si todo lo hemos declarado al Señor, si hemos declarado al enemigo se le han cerrado las puertas, solo queda gozarme en la presencia del Señor Jesucristo. Me gozaré en la presencia del Señor Jesucristo. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Habían varios jóvenes una vez que yo iba predicando en un lugar donde me quedé muy tarde. Estaba hablando con un hermano, eso era en Barruñón. Eran como las 11, se me hicieron las 11 de la noche. Cuando uno se pone a hablar de la palabra de Dios con un hermano, mira, eso se hace largo, ¿yo? Eso se hace largo, y si la persona te dice y tú le dices, y te dice y tú le dices, mira, eso se puede hacer muy largo. Y se hicieron las 11 de la noche. Cuando se hicieron las 11 de la noche, resulta que cuando iba saliendo, habían 17 muchachos afuera tomando, bebiendo y fumando. Y ellos que estaban tomando, bebiendo y fumando, resulta que estaban ahí todos en su nube, estaban en su nube de licor. Y de repente viene y me dice, evangélico, ¿cómo te va? Entonces yo iba caminando y me paré, y me regresé y le dije, ¿no le han hablado nunca de la palabra de Dios? No, vale, dicen ellos, no, vale, tú vas a venir que la broma que es el arrepentimiento y todas esas cosas, vale, no, vale, dale por allá. No, bueno, yo tengo aquí, en la palabra de Dios, yo tengo una cosa muy poderosa. La Biblia dice que no tenemos perlas a los cerdos, pero primero yo tengo que decirte algo, que lo que yo tengo aquí puede hacer de que tu pareja regrese contigo, porque tú te has dejado de tu pareja. Yo no te conozco, pero Dios me está diciendo que te dejaste de tu pareja. Dios empezó a dar revelación a muchos de los que estaban ahí, y resulta que cuando yo empecé a decirle, y la palabra dice algo para que esa mujer venga aquí y te esté pidiendo perdón y te bese y te mime. Y los hombres se pusieron así con la cara. Y eso existe, claro que existe. Pero como tú no quieres saber nada de eso, yo no te voy a decir nada. No, mira, evangélico, espérate. Dime qué es eso, Eso es la oración. La oración orando por el alma y el espíritu. Cuando tú oras por el alma y el espíritu de tu pareja, hay una atracción mayor. Porque cuando la persona te ve y resulta que la persona no sabe, pero la persona en su espíritu y en su alma dice, él es el que está orando por mi alma, él es el que está orando por mi espíritu. Esa persona no lo sabe, pero el alma y el espíritu lo saben. Y como lo dice en el canal de la pantalla, habéis visto al que ama mi alma. Entonces yo empecé a explicarle la palabra. Cuando empecé a explicarle la palabra, pero esto funciona que tú seas cristiano o evangélico. Porque si tú no eres cristiano, no puedes recibir esa bendición que viene de lo alto, que viene de Dios. Cuando tú recibes a Dios como tu único y suficiente Salvador, eso funciona. Yo le expliqué cómo hacer la oración. Ellos me dijeron, bueno, pero hay que aceptar a Dios, bueno, no importa, lo aceptamos todito. Y eran 17. Y los 17 aceptaron a Dios como su único y suficiente Salvador. Y cuando aceptaron, digo, yo voy a orar por ustedes. Y ustedes van a sentir la presencia de Dios. Y cuando empecé a orar por ellos empezaron a sentir la presencia de Dios. Y empezaron a llorar. Y empezaron a sentir la presencia de Dios. Y empezaron a decir, pero Birro, ¿pero qué es esto? Mira cómo se me peluca la piel. Mira cómo se me peluca la piel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo le digo, esa es la presencia de Dios. Pero sigue recibiendo. Sigue recibiendo. Sigue recibiendo. Sigue recibiendo. Cuando termino la oración y de repente había uno que decía que era el que estaba más rebelde, dice que Birro, chamo, esto se siente bien, esto se siente carteludo, chamo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ese es el Espíritu Santo. Y los 17 se arrepintieron. Ellos fueron para la iglesia. No sé cuántos se estarán congregando ahorita porque eso es Barruñón. Y aquí estamos, por ejemplo, en San Bernardino. No sé cuántos se están congregando en este momento. El caso es que, por ejemplo, la palabra de Dios tiene poder. Cuando una persona desea salir de un abismo, busca la palabra de Dios. Dios le hace sentir su poder. Dios hace sentir que está presente en la vida del hombre. Dios hace sentir que Él siempre está ahí. Mas dice la palabra en el libro de... También dice la palabra en el libro de Ezequiel, y miré ya aquí y una figura que parecía como de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Ese es el que quiere liberar tu alma. Ese que quiere liberar tu espíritu. Ese que quiere liberarte a ti. El que tiene luz y resplandor. Se le apareció al apóstol Pablo. Se le apareció a Ezequiel. Y también se le apareció a Habacuc. En el nombre de Jesucristo. Ese es el que se quiere aparecer en tu vida. Para sacarte de cualquier abismo.
Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor de los cielos, te damos gracias, Padre Santo, Padre eterno, para que seas tú obrando, Señor de los cielos, para los que escucharon la palabra de Dios, Señor, que seas tú obrando en el nombre de Jesucristo, porque tuyo es el reino y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, Padre Santo, Padre eterno de la gloria. En tu nombre hay poder y gloria, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te bendiga ricamente en el nombre de Jesucristo. Amén.